Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien congelados, ¿verdad? Está haciendo frío, ¿verdad? Ahora se está haciendo un poquito de frío. Bueno, como se habrán dado cuenta, vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hace 8 días el hermano Libe dijo, ¿verdad?, que a veces los papás no enseñamos a nuestros hijos, a veces, ¿verdad? A veces por cualquier circunstancia no tenemos tiempo, por cualquier eso, no enseñamos a nuestros hijos. Entonces, pues estaba yo pensando, ¿verdad? O no sé también si se habrán dado cuenta que hace 8 días, la prédica pasada, estuve nombrando algunas frases, no sé si recuerdan o pusieron atención, ¿verdad? No pusieron atención. Las vamos a repetir. ¿Para qué? Para que precisamente aprovechando que los niños están acá y para que también los padres, ¿verdad?, les hagan ver esas frases para repetirlas, ¿verdad? Y también sirva también para apoyar a los maestros mientras están preparando el material para las clases. Vamos a ir repitiendo esas frases, ¿verdad? No sé si me lo permitan. Y aunque no me lo permitan, pues ya lo traigo preparado. Así es que vamos a estar repitiendo esas frases también para que los niños las repitan, ¿verdad? Y veamos también que también Apocalipsis no solamente es para adultos, también es para niños, ¿verdad? Bueno, si recuerdan en la prédica anterior, vimos del versículo 1 al 8, ¿sí recuerdan? Y vimos cuáles los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Vimos los 4 primeros sellos, ¿sí recuerdan? ¿O no? Y también, si recuerdan, vimos algunas posibles interpretaciones de esos jinetes y llegamos a algunas conclusiones. Y el día de hoy vamos a completar y a terminar el capítulo 6, ¿verdad? Y vamos a ver específicamente del versículo 9 al versículo 17. Vamos a estar viendo el 5º y el 6º sello. El título que lleva la prédica de ahora es La ira del Cordero. La ira del Cordero. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Un cordero está enojado, que se aira, sabiendo que es manso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que se enoje, que esté enojado? Eso es lo que vamos a estar viendo precisamente. Y vemos que la ira es un tema que no es muy considerado en la iglesia actual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues nosotros no tenemos por qué airarnos, debemos estar siempre sonriendo, estando alegres, ¿verdad? No tenemos por qué estar enojados, según. Pero como vamos a ver, es bíblico, ¿verdad? Y lo vemos constantemente en la Escritura. Y como vimos anteriormente, como dijimos en la prédica anterior, Dios empieza una obra de destrucción de la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para crear precisamente algo nuevo, algo mejor. Es lo que vimos en la prédica anterior. Entonces el Señor, ¿verdad?, manda a estos 4 jinetes precisamente para destruir la tierra. Y como dice al inicio del capítulo 21, si observan de Apocalipsis, ¿qué dice? Después de todo eso, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Entonces todo esto, esta tierra va a desaparecer, va a haber nuevos cielos y nuevas tierras. Pero para que sea todo nuevo y mejor, ¿qué tiene que hacer el Señor? Destruir todo esto malo, ¿verdad? Y vemos que esta destrucción y este juicio de Dios, ¿a qué se debe?
¿A qué vimos la plática pasada? ¿A qué se debe todos esos juicios del Señor? A nuestro pecado. ¿Verdad? A eso se deben los juicios del Señor. Al pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. A eso se deben los juicios del Señor. Ahora, no quiero ser fatalista, ¿verdad? Ni que se espanten ni a eso. ¿Cuál es el motivo de esto? Animarlos, exhortarlos, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Para no continuar como estamos viviendo, como estamos siendo. Recordemos que estamos en este tiempo, ¿verdad?, en donde los jinetes ya están cabalgando, todo esto ya está sucediendo, ¿verdad? Y como habíamos dicho en la plática pasada, es el tiempo entre la ascensión de nuestro Señor y su segunda venida, es el tiempo que estamos viviendo ya. Y como vemos, es un tiempo de vaivenes, ¿verdad? Vemos guerras a veces, en ciertos periodos, en otros periodos hay cierta paz, y así estamos viviendo. Pero de una u otra forma el Señor está pronto a su venida, ¿sí? Pero cuando Él venga va a haber una expresión máxima de todos estos eventos. Se van a incrementar, ¿verdad? Van a ir aumentando, ¿sí? Va a ir aumentando la ira del Señor y va a haber una expresión máxima de estos jinetes. Ahora hagamos un recordatorio de lo que vimos la prédica anterior. Si recuerdas, veíamos a Ezequiel 14, ¿verdad? Si quieren, en el capítulo 14 de Ezequiel, donde aquí el profeta hace alusión al juicio sobre Israel. Veamos lo que dice Ezequiel 14, 21. Y Ezequiel 14, 21. Y así la palabra de Dios. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Entonces, si observamos en este pasaje, ¿verdad? Si vamos al capítulo 14, ahí el Señor se hace la pregunta, ¿quién se podrá salvar de esta ira? Y si observan en ese capítulo, nombra a 3 personas nada más. Noé, Daniel y Job, ¿verdad? Son las 3 personas que él nombra. Y dice que solamente ellos se librarían por su justicia, por ser justos. Nada más él los nombra ahí. Entonces, si se dan cuenta, aquí Ezequiel, como Apocalipsis, más o menos dicen lo mismo. Y como también lo vimos en la plática pasada en Zacarías 6, del 1 al 8. Ahí nos habla también, ¿qué? De caballos, ¿verdad? De jinetes. Y esos jinetes también vimos que son de juicio, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se nos habla de juicio del Señor. Y si recuerdan cuando vimos el primer jinete, el caballo blanco, que dice la palabra que tenía un arco, una corona, ¿y qué simboliza? El poder imperialista de conquista, ¿verdad? El poder imperial del hombre, de querer imponerse, de querer gobernar. Y vimos, ¿verdad?, cuántos tipos de interpretaciones podríamos darle, ¿verdad?, a este jinete del caballo blanco. Muchos dicen que podría ser Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de que sea Cristo, de este caballo blanco? Como leímos la palabra, Cristo rompe el primer sello, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Uno de los 4 seres vivientes le dice, ven, ¿verdad? Y en esta visión entonces vemos a Cristo que está como el cordero inmolado en el trono. Entonces no puede ser que el Señor esté como inmolado en el trono y luego uno de los seres vivientes le diga, ven, si Él ya está ahí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no puede estar inmolado y después salir obedeciendo la orden, ¿verdad?, de destruir. ¿Sí? Y ya como observamos en el capítulo 19, ¿verdad?, de Apocalipsis, versículo 11, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí ya lo vemos apareciendo a nuestro Señor. Ahí aparece como el fiel y el verdadero. Aparece como el verbo de Dios
y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí aparece ya como el verdadero triunfador. ¿Sí? Entonces, esta interpretación no se puede aceptar, ¿verdad? También dicen que podría ser el anticristo, el jinete del caballo blanco. Pero vemos a este jinete se caracteriza, dice que por su victoria. Dice que le fue dado poder, ¿para qué? Para vencer. Pero como vimos, el anticristo se caracteriza porque no es vencedor, ¿sí? Sino que es derrotado por Dios. Por lo tanto, esta interpretación también se descarta. Otra interpretación y que muchos dan es que es el Evangelio. Que este caballo blanco es el Evangelio. ¿Por qué? Porque siempre triunfa. Pero aquí el problema es que estos 4 jinetes, como habíamos mencionado, son una unidad, ¿sí? Es un equipo de destrucción que Dios envía, ¿sí?, alrededor de la tierra. Entonces, por lo tanto, no podemos sacar o aislar este jinete de los demás. Por lo tanto, también descartamos esta interpretación, ¿verdad? Que no es el Evangelio, el jinete del caballo blanco. Entonces, usted se preguntará, bueno, entonces, ¿cuál es el jinete? El primer jinete. Como habíamos visto, vamos a interpretarlo como el poder del hombre, el poder para levantarse como un imperio y para tratar de gobernar el mundo. Esto es lo que significa este caballo blanco, el poder del hombre, ¿sí? El poder del imperio, de un imperio que se quiera levantar para gobernar. Y sabemos, ¿verdad?, que ningún imperio ha podido gobernar en toda la tierra. Es más, en los tiempos que han durado los grandes imperios, no han podido conquistar todo el mundo. ¿Por qué? Porque siempre se derrumban. Y eso lo vemos precisamente en el imperio babilonio, ¿verdad? Ahorita ya no hay nada de eso. En su tiempo fue uno de los más poderosos. Actualmente ya no existe. Otro imperio, ¿cuál era? El griego macedonio, de Alejandro el Magno. En su tiempo conquistó también muchos reinos, todo eso. Actualmente ya no existe. Incluso hoy día podemos ver grandes imperios que se levantan, pero no tienen poder sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene control sobre ellos. Solo el único reino que va a perdurar es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a ser eterno. Es el único que va a perdurar. También veíamos el segundo jinete, que es del caballo bermejo, ¿verdad? ¿Y qué nos mostraba? El poder de la espada, el cual viene precisamente también por el afán de conquista del hombre. Y se le permitió que se matasen unos a otros. ¿Y qué es lo que viene a hacer? Viene a quitar la paz. Y por lo tanto también va a haber destrucción. Aquí vamos a ver la primera frase para aprenderlo y para enseñarle a nuestros niños. Pasaremos por tribulaciones, van a haber guerras, pero el Señor es nuestra paz, ¿verdad? Se pueden repetir a sus hijos. Pasaremos por tribulaciones, van a haber guerras, pero el Señor es nuestra paz. Ahora veamos el tercer jinete, el del caballo negro. ¿Qué representaba? El hambre, ¿verdad? La inflación producto del afán imperialista del hombre también. Al haber hambre, todos los artículos se encarecen, como vimos. Y obviamente, la guerra por consecuencia de todo esto. Por lo tanto, si hay guerra, va a haber hambre, va a haber escasez y va a haber inflación. Aquí viene otra frase. Podremos pasar hambre, pero el Señor es nuestro sustento. Podremos pasar hambre, pero el Señor es nuestro sustento. Ahora veamos el cuarto jinete. Si recuerdan, era amarillo.
¿verdad? Era amarillo. Y esto es consecuencia también de todos los demás. ¿Cuál? La muerte, ¿verdad? Cuando está uno cadavérico, está uno pálido, ¿verdad? Entonces por eso el caballo amarillo. Y dice que le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra. Se le dio poder para destruir la cuarta parte de la tierra. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y vemos que esta cuarta parte de la tierra se refiere precisamente a un evento catastrófico, futuro, y es una advertencia del juicio venidero de Dios. Aquí vemos la última frase. Debemos decir que no temeremos a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. No temeremos a la muerte porque Cristo resucitó. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que estos 4 jinetes están corriendo en el mundo. Todo esto está sucediendo y lo estamos viviendo actualmente. Y también de estos eventos el Señor también habló en Mateo 24. Veamos Mateo 24 para hacer un resumen completo. Mateo 24, versículos 6 y 7. Mateo 24, 6 y 7. De así la palabra del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces aquí también vemos, ¿verdad?, que va a haber pestes, hambres, terremotos. Lo mismo que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis. Pero aquí el Señor está profetizando la devastación que va a existir en la caída de Jerusalén por los romanos. Y si vemos aquí también en el capítulo 24 de Mateo, pero vamos al versículo 29, veamos lo que dice. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo mismo de Apocalipsis. Entonces también vemos aquí en Apocalipsis 6, lo que el sol, ¿verdad?, se va a poner negro, la luna se va a poner roja, que el cielo va a juntarse como pergamino, que todo va a haber devastación. ¿Sí? Entonces, aquí vemos ya una escena completa, tanto de Mateo 24 como de Apocalipsis 6, que son pasajes paralelos. ¿Y qué nos está diciendo? Que todo va a ser devastado. Por lo tanto, ¿verdad?, cada vez que leamos cada versículo de los capítulos 6 y 7, debemos tener en mente lo que habíamos visto del versículo central. ¿Sí recuerdan cuál es el versículo central? ¿No recuerdan? Acuérdense, Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5. ¿Qué dice? No llores. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Verdad? Él es el que ha vencido. Todo esto, el Señor ya venció todo esto. Vamos a orar. Nuestro amado Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos saber tu palabra, Señor, y seguir estudiando tu evangelio, Señor. Te damos gracias porque nos estás mostrando, Señor, los tiempos. Y si nosotros, Señor, no queremos entender, es cosa de nosotros, nuestra necedad, Padre. Pero gracias, Padre, porque nos estás advirtiendo. Gracias por tu amor, Señor, que nos estás mostrando para que, si andamos en mal camino, Padre, corrijamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Gracias, Padre, por tu amor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que estas semillas se siembren en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Bueno, ahora ya entremos en materia. Vamos a abrir el 5º y el 6º sello. Veamos lo que dice el versículo 9. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios
y por el testimonio que tenían. Ahora si observamos, ¿verdad? Ya la escena ya cambia. En la prédica anterior estábamos en la tierra, estábamos los 4 jinetes, estaba sucediendo estos 4 jinetes, ¿verdad? Estábamos en la tierra viendo todo esto. Pero ahora ya el Señor nuevamente nos traslada al cielo, traslada a Juan al cielo, ¿sí? Y ahí que dice, ahí vemos las almas de los creyentes que han sido muertos y que habían guardado su palabra y su testimonio. Aquí si observamos, el texto no especifica si son judíos o si son gentiles, ¿sí? Tampoco si habían muerto en alguna época concreta de la historia, no lo dice. Entonces debemos apegarnos entonces a lo que dice el texto, ¿verdad? Y concluir que son creyentes de cualquier tiempo, que han muerto, ¿por qué? Por su fidelidad al Señor, y que también han muerto de forma violenta. Entonces aquí vemos que dice que están en el altar. Referente al altar celestial, la idea no es nueva, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, él siguió un modelo, ¿verdad? Que el Señor le mostró, ¿sí? Y eso lo vemos en Éxodo 25:40 y en Hebreos 8:5. El Señor le mostró cómo debía de ser. Y si observamos en el tabernáculo terrenal, había 2 altares, el del holocausto sacrificio y el del incienso. Ahora, ¿a cuál de los 2 altares se refiere aquí? En un sentido, armoniza con el altar del incienso. Y eso dice Hebreos 9 del 3 al 4. Hebreos 9 del 3 al 4. Este altar del incienso dice que estaba colocado justo al lado del lugar santísimo. Y era donde precisamente los sacerdotes hacían sus oraciones mientras quemaban el incienso, ¿no? Y si vemos en este contexto de Apocalipsis, estos mártires que están haciendo, están orando, ¿verdad? Están pidiendo a Dios ¿qué? Justicia, que les haga justicia. Por otro lado, también armoniza precisamente con el altar de bronce o el del holocausto. Eso lo vemos en Levíticos 4:7. Dice, ese altar estaba a la entrada del tabernáculo, si ustedes recuerdan, ¿sí? En el que eran quemados los animales sacrificados después de que su sangre hubiera sido derramada al pie del altar. Entonces, aquí en Apocalipsis también podemos ver a los creyentes estos que están, ¿qué? Están, dice, debajo del altar, están al pie del altar y ellos ya han derramado su sangre, ya han ofrecido su vida, ya han derramado su sangre a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también lo expresó en Romanos 12:1, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo? Ahí nos da la idea de que la vida del creyente debe de ser ofrecida continuamente a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿verdad? Es lo que dice, ¿verdad? Que debemos ofrecer nuestra vida. Así como estos creyentes, estos cristianos, ¿verdad? Habían ofrecido su vida al Señor, estaban ahí al pie del altar. Vemos lo que dice Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar, por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? Entonces la vida, ¿en dónde está? En la sangre, ¿verdad? Y para hacer expiación tiene que haber derramamiento de sangre. Y aquí vemos que ellos precisamente ofrecieron su vida en fidelidad a ¿quién? Al Señor. Ellos habían ofrendado su vida en fidelidad al Señor. Ahora,
Si recuerdan cuando vimos las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias de Asia, ahí veíamos que los creyentes precisamente eran ¿qué? Eran perseguidos, ¿verdad? Eran mutilados, eran matados, ¿sí? ¿A causa de qué? A causa de su fe y por guardar el testimonio. Eran perseguidos y eran muertos en las iglesias. Ahora, aquí vemos que su muerte no es para obtener la salvación. ¿Sí? ¿Sí? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? El que tú mueras por el Evangelio no te asegura que ese acto, ¿verdad?, te va a salvar, ¿verdad?, sino que más bien es por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que te va a salvar. La fe en nuestro Señor sacrificio, la fe en el sacrificio de nuestro Señor. Pero de una u otra forma ser cristiano es sinónimo de ser mártir, de sufrir, de padecer. ¿Por qué? Por la causa de Cristo. Esa es la esencia del cristiano, ¿verdad? Sufrir. No pensamos que ser cristiano es venir aquí nada más a sentarnos, venir a aplaudir y a cantar. No. Hay muchos que han sufrido y que están sufriendo a causa del Evangelio. Ahora recordemos el contexto en el cual estamos. Y estos cristianos eran perseguidos, ¿verdad? Y vemos lo que dice en el versículo 10 en la parte A. Versículo 10 parte A dice, claman de una u otra forma bajo el altar. ¿Quiénes? Todos los que habían muerto por causa del Evangelio. ¿Sí? Aquí es una cosa importante. A mí me animó mucho. Si observamos, dice que están las almas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué dice? Claman las almas. ¿Qué quiere decir? Que están conscientes. ¿Sí? Eso debe de animarlos, ¿verdad? Dice que claman las almas, están conscientes pidiendo, ¿verdad?, que fueron ellos sacrificados, que les haga justicia. ¿Sí? Entonces, vemos que este altar tiene una figura bien poética para los judíos. Por ejemplo, el rabino Akiva, que era contemporáneo a Juan, dice lo siguiente. Dice, enterrado en la tierra de Israel es como si hubiera sido enterrado bajo del altar. El que es enterrado debajo del altar es como si hubiera sido enterrado debajo del trono de gloria. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros morimos, ¿verdad? Vamos a morir y vamos a estar bajo tierra, ¿verdad? Pero estamos bajo el trono de Dios en el cielo. Una vez que tú mueres, vas a estar bajo el trono de Dios. ¿Junto a quién vas a estar? Precisamente junto a estos santos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la característica por la cual estos hermanos o creyentes están clamando? Dice que habían sido inmolados. ¿Debido a qué? Debido a que habían guardado la palabra de Dios y habían también guardado su testimonio. Y hemos visto, ¿verdad?, a través de la palabra cómo los creyentes en todas las épocas siempre han sido perseguidos y siempre han sido muertos, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Hechos 7, del 59 al 60. Ahí se nos habla de Esteban, el primer mártir. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Fue apedreado, ¿verdad? Y fue muerto. Otro ejemplo, Hechos 16, del 16 al 24. Ahí en esta escena vemos precisamente a Pablo y a Silas cuando van a la oración, ¿verdad? Y se encuentran con esta mujer que adivinaba. ¿Y qué hacen? Le expulsan este espíritu de adivinación. Después se hace un gran alboroto, ¿verdad? Los llevan a la cárcel, son golpeados
a causa de su fe. Entonces siempre va a haber persecución. Y vemos persecución siempre a causa del Evangelio. Por ejemplo, Santiago, el hermano del Señor, fue perseguido. Pedro fue perseguido. Pablo fue perseguido, ¿verdad? Y era una constante ser perseguido en ese tiempo. Y yo pienso en todos los tiempos, ¿verdad? Otro ejemplo de persecución, José, en Génesis 39, ahí lo pueden leer, ¿verdad? Era una persona recta delante del Señor y se encuentra, ¿verdad?, con la esposa de Potifar, el cual trata de seducirlo, pero él huye, ¿verdad? Él dice que no, y por causa de todo esto, por causa de ser íntegro, ¿qué pasa? Lo meten a la cárcel. También persecución, ¿verdad? Otro ejemplo lo vemos también en Daniel 6, capítulo 6. Vemos que Daniel 6 amaba a Dios. Él oraba 3 veces al día, dice. Y él no iba a renunciar 30 días para no orar delante del Señor. Y él sigue orando. Y a causa de eso lo mandan ¿a dónde? Al foso de los leones. Pero como sabemos, el Señor lo guarda, ¿verdad? El Señor guarda su vida. Y podemos ver no solamente a él, sino también ahí en Daniel capítulo 3, del versículo 16 al 30, a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos no renunciaron a su fe y también son enviados ¿a dónde? Al horno de fuego, ¿verdad? También son perseguidos. Otro ejemplo, ¿quién? Juan el Bautista. Él no renunció a su fe y ¿qué pasó? Fue decapitado también. Y así, la mayoría de los apóstoles los vemos morir de forma trágica. ¿Sí? Otro mártir, no sé si han oído, al John Hus. Él fue a la hoguera, él murió por causa también del Evangelio. Y ya después Lutero opina referente a esto, dice, pero después va a venir otro con el cual ustedes no van a poder. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Pudieron matar a John Hus y van a poder matar a muchos, pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces sí, ahí nadie va a poder, ¿verdad?, con él. Sí recuerdan también que hablamos de Policarpo, sí recuerdan, ¿verdad?, cuando hablamos de la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Él era discípulo de Juan, ¿verdad? Y él también murió quemado vivo en la hoguera. Y él dijo, Señor, que mi ofrenda suba como un perfume agradable delante de ti. ¿Verdad? Y aquí vemos, ¿verdad?, qué increíble convicción de ir de la hoguera, saber que vas a morir y decir, ¿verdad?, voy a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque he vivido por Cristo y para Cristo. Entonces aquí vemos precisamente, ¿verdad?, que la mayoría de los cristianos siempre han sido perseguidos, siempre han sido muertos. Actualmente, hermanos, nosotros tenemos un privilegio más grande de vivir en un país, ¿verdad?, donde no sufrimos ese tipo de persecuciones. Prueba que estamos aquí, ¿verdad? No nos persiguen, venimos si queremos y si no queremos, no venimos, tenemos esa libertad de venir aquí. Pero hay lugares donde tienen que esconderse, ¿verdad? En Corea del Norte, en otros lugares, tienen que esconderse, porque si no los matan, los persiguen. Y aunque a veces, ¿verdad?, se burlen de nosotros, ¿verdad?, esa es una forma de ser mártir también, ¿verdad? Los aleluyas, tú nomás quieres estar en la iglesia, tú nomás estás leyendo la Biblia, tú nomás quieres estar acá. Mucha gente nada le parece lo que hacemos. Pero tenemos esa libertad, hermanos. Mira, gracias a Dios que tenemos esa libertad. Pero nosotros a veces no vemos eso como una bendición, como un regalo de Dios. Y a veces nosotros decimos, ¿verdad?, no, yo sí quiero morir por Cristo, ¿verdad? Yo daría mi vida por Cristo. Yo quiero ser como Policarpo. Yo quiero ser como Esteban. Ser como esos hombres que dieron su vida por el Señor. Pero verdaderamente, ¿queremos morir por Cristo? ¿Queremos morir por Cristo y no queremos vivir por Cristo? Entonces,
Ahora que tenemos libertad, ¿no vives por Él y para Él? ¿Verdad? ¿Cuántas acciones de gracia deberíamos de tener hacia el Señor por lo que Él ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que hará en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha hecho? Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado la salvación, nos ha dado vida eterna. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? Y qué privilegio también que tengamos vida, que estemos aquí, ¿sí? El otro día fuimos al seguro y vemos mucha gente que no puede caminar, anda en silla de ruedas. Nosotros, gracias a Dios, podemos caminar, ¿verdad? No tenemos nuestros dolores, nuestras reumas, pero podemos caminar y venimos, ¿verdad? Tenemos esa libertad, ¿sí? Podemos ver, aunque estamos viendo un poco borrosones por nuestras cataratas, ¿verdad? Pero tenemos todavía ojos, podemos venir, podemos caminar, ¿sí? Qué privilegio esto que el Señor mantiene con vida todavía, ¿verdad? Pero qué terrible enfrentarse a una situación en donde llegan a tu casa, van a matar a tu familia, ¿verdad? A tu esposa, a tus hijos, porque saben que eres cristiano. Y eso está sucediendo, hermanos. Eso está sucediendo actualmente. Y en muchos lugares del mundo está sucediendo todo eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Pero si es por Cristo que hemos de sufrir, porque Él merece nuestra vida y Él merece también la vida de nuestras familias, hemos de vivir por Él y para Él. Yo te pregunto, hermano, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Podemos cuantificar cuánto amas a Dios? Si yo te pregunto, del 1 al 10, ¿con cuánto te calificas que amas a Dios? Entonces me puede decir 11, ¿verdad? Yo amo al Señor 11. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdaderamente podemos cuantificar cuánto amamos a Dios? No lo podemos cuantificar, hermanos. Pero de una u otra forma, nuestros actos, nuestra forma de vivir, dice mucho de cuánto amamos a Dios. Veamos lo que dice Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí vemos esta gente, ¿verdad?, que estaba en el altar, amaba a Dios. Prueba que murió por él, que dio su vida por él. Y dice el versículo 9 en la parte B, clamaban debajo del altar, ¿por qué? Por justicia. ¿Por qué? Porque ellos eran dignos de orar por ellos mismos. Y aquí en Juan vemos lo que significa amar verdaderamente a Dios, que es obedecerle y guardar su palabra, guardar sus mandamientos. ¿Verdaderamente amas a Dios? ¿Sí guardas sus mandamientos? ¿Guardas su palabra? No, hermanos. No guardamos su palabra. Y a veces yo soy uno de ellos también que no guardamos su palabra. No lo obedecemos. Y ese es nuestro pecado más grande. No amar a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el pecado por el cual somos condenados. ¿Sí? Así es que dediquemos nuestra vida a Dios. Y si dedicamos nuestra vida a Dios, podemos también dedicar nuestra muerte a Dios. ¿Verdad? Tal como estos hermanos lo hicieron. Ellos verdaderamente amaron al Señor, que dieron su vida, ofrecieron su vida al Señor en sacrificio. ¿Y qué es lo que ellos oraban? Veamos lo que dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra. Aquí estamos viendo que en el altar ellos claman delante de ¿quién? Del juez de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ellos saben que delante de ellos está el juez justo y verdadero. ¿Sí? No como los jueces que hay en la tierra, ¿verdad? Donde vemos tanta corrupción, tanta calamidad, ¿verdad? Que debido a toda esta corrupción ha venido grandes calamidades sobre nuestra tierra. ¿Verdad? Y ellos claman de día y de noche, porfiadamente, dice, ¿verdad? Insistentemente. Y este pasaje nos recuerda precisamente a esa viuda que clamaba delante de ese juez injusto, ¿verdad? Que no le hacía caso, iba y no le hacía caso, hasta que lo cansó, hasta que lo chocó y le hizo justicia. Y eso lo vemos en Lucas 18:7. Lucas 18:7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí vemos entonces, si este juez injusto le respondió a esta mujer, pues cuanto más nuestro Padre Celestial que nos escucha, ¿verdad? Que Él está atento a nuestras oraciones. Veamos lo que dice el Salmo 79:10. Salmo 79:10. Dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Mira, entonces debemos esperar esa venganza, porque el Señor se vengará. Porque Él, ¿qué es lo que dice? Mía es la venganza. Sí. Entonces, hermanos, cuando vemos injusticia, ¿verdad? Como cuando les pegan a nuestros niños o les hacen daño, ¿verdad? Les quitan sus cosas, pues debemos estar tranquilos, ¿verdad? Confiando que el Señor tarde o temprano Él va a hacer justicia. O cuando escuchamos testimonios de hermanos, ¿verdad? O de pastores, y hay muchos testimonios, ¿verdad? De que sus hijos fueron muertos por gente que iba alcoholizada en un carro, ¿verdad? Y los habían matado. Y ellos están tranquilos. ¿Por qué? Porque saben que Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Ahora, vemos que los hermanos están clamando por justicia. ¿Esto es una súplica de venganza o porque hay odio de parte de ellos? No, ¿verdad? Porque eso sería indigno de los santos. Ellos claman justicia precisamente y se la dejan al Señor para que Él haga la justicia. Y los santos piden justicia, tal como la sangre de Abel que clamaba por justicia en Génesis 4:10, ¿verdad? Que se haga justicia. Hay un pasaje que debe de reconfortarnos, Romanos 12:19, Romanos 12:19, ¿qué es lo que dice? No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando vemos injusticias, homicidios en contra de los creyentes, y no solamente en contra de los creyentes, sino también en el mundo, ¿verdad? Donde hay corrupción, ¿qué es lo que debemos pedirle al Señor? ¿Verdad? Lo mismo que pedían estos hermanos, rogar y pedir la verdadera justicia de Dios, la cual va a suceder tarde o temprano. Veamos lo que dice el versículo 11, dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí observamos una figura antropomórfica, quiere decir que le dan formas humanas, ¿verdad? Dice que le dan vestiduras blancas, pero recordemos, ¿verdad?, que son almas, ¿sí? No tienen cuerpo. Por lo tanto, no pueden recibir una túnica para vestirse, ¿verdad? Sino que esto es algo simbólico,
Si recuerdan cuando estudiamos la iglesia de Sardis, si recuerdan, ¿verdad? El Señor les dice que al que venciere, ¿qué es lo que iba a hacer? Le daría vestiduras blancas. Y así vemos que estas personas, esos hermanos, esos creyentes, ya habían vencido. Estas vestiduras blancas son un regalo del Señor y manifiestan públicamente la aprobación divina, ¿verdad? El Señor ya los había aprobado, ya los había justificado, por eso les da esas vestiduras blancas. También recordemos que esto es una figura para representar que es Dios quien los ha justificado ya. Cuando le da esas vestiduras blancas, quiere decir que el Señor ya los ha justificado. También el color blanco puede ser asociado con la idea de dignidad. Y eso lo vemos en Apocalipsis 3:4. Y también simboliza la victoria. En Apocalipsis 3:5, ¿verdad? El Señor dice, al que venciere le daré vestiduras blancas. Quiere decir que estos hermanos ya habían vencido, ¿verdad? Ya habían sido dignos, ya habían sido justificados. ¿Y qué más le dice el Señor? Versículo 11 en la parte B, que descansaran un poco más de tiempo. ¿Para qué? Para que se completara el número de sus hermanos o consiervos. Dice, descansen, disfruten de la presencia del Señor, ¿sí? Teniendo la seguridad que en el momento oportuno Él va a hacer justicia. Ahora, nosotros no sabemos cuál es el número de los elegidos. Nadie lo sabe. Hendrickson dice que ese número ya ha sido decretado desde la eternidad. El Señor lo determinó. ¿Cuántos van a ser? Y hasta que ese número se complete, no llegará el día del juicio final. Otros piensan que significa que ellos deben esperar hasta que el carácter de los mártires restantes en la tierra sea perfeccionado y completado, ¿verdad? Entonces, hasta que sea el número o hasta que sean perfeccionados. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el juicio final. Ahora, cuanto más nos acercamos al final de los tiempos, hay persecuciones, aumentan las muertes en contra de los cristianos. ¿Y por qué? Porque hay mucho más cristianos, gracias a Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos observar en varias partes del mundo, ¿verdad? Esto es una realidad, ¿verdad? Son decapitados, son muertos, niños, ancianos, mujeres, todo esto lo estamos ya viviendo. Y esto va a ser siempre una constante en la vida del creyente. Pero debemos recordar que Dios es el que finalmente hará justicia. Veamos el versículo 12, 13 y 14. Dice, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, una visión impresionante, ¿verdad? Es como una película apocalíptica, ¿sí? Y vemos que todo se va a destruir. En la antigüedad estas catástrofes eran algo cotidiano, ¿verdad? En todos los receptores del Apocalipsis esto era muy frecuente. Y eso lo vimos, si recuerdan, cuando vimos la iglesia de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea, ¿verdad? Ellos también habían experimentado terremotos. Y actualmente también vemos terremotos en varias partes del mundo, ¿verdad? Hay terremotos, todo eso. Pero aquí tenemos que hacer notar, dice que es un gran terremoto, tal cual nunca lo ha habido. Actualmente, ¿verdad?, hay películas del fin del mundo. No sé si ustedes han visto alguna película del fin del mundo, ¿verdad? Hay muchas, donde podemos ver catástrofes, desastres, ¿verdad? Y terremotos, todo eso. ¿Y qué pasa?
aparecen los héroes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Salvan a la humanidad, salvan al mundo. Pero aquí en Apocalipsis no va a pasar nada de eso, hermano. Esto es ficción, pero en Apocalipsis va a ser realidad. Y cuando vemos este tipo de películas, pensamos, ¿verdad?, que aún hay esperanza para el hombre, ¿sí?, que alguien lo va a rescatar, ¿sí?, y vemos al Redentor que salva al mundo. Aquí en Apocalipsis no va a haber nada de eso, hermanos. Todo esto va a ser terrible. Aquí no va a haber esperanza, porque la ira del Cordero se está demostrando en su totalidad. No va a haber ninguna posibilidad de salvación. Ahora, ¿cómo debemos tomar esto? ¿De forma literal o de forma alegórica? Porque de alguna u otra forma hemos visto eventos, ¿verdad?, que han sucedido y que están sucediendo todavía, ¿sí? También lo podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, con Ezequiel, con Daniel, con Joel, con Isaías, que también nos hablan de todos estos terremotos, de que hay oscuridad y que los elementos del cielo, todo eso, también nos hablan de todo eso. También vemos los juicios en Números 16, recuerdan en la rebelión de Coré, que ellos se rebelan, se abre la tierra y se los traga a todos ellos. También hemos visto estos juicios, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra, en Génesis 18 y 19. ¿Sí? Y vemos que esos juicios ya sucedieron. Y si ya sucedieron, van a suceder, pueden suceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es invención, Él lo está diciendo, lo estamos leyendo y va a suceder. Por lo tanto, podemos interpretarlo tanto de forma alegórica, pero también entender que de una u otra forma estos juicios son literales. La Escritura sí nos muestra que estas catástrofes existen y que tendrán una expresión máxima. ¿Sí? Entonces vemos que para el impío, para el pecador, no va a haber ninguna esperanza. ¿Y qué es lo que ellos dicen? No quiero ver la ira del Cordero, ¿verdad?, ni de Dios. Prefiero morir aplastado que sufrir la ira de Dios. Veamos el versículo 15, 16 y 17. Dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, 7 clases de personas, las cuales abarcan las clases sociales de la humanidad. ¿Sí? Y aquí vemos que sin distinción de raza, de posición, si eres rey o no eres rey, todos van a ser castigados. ¿Sí? Todos van a caer. Y eso es justo, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma vemos que a veces no hay justicia para los que tienen recursos o que tienen poder, ¿verdad?, o tienen alguna posición, a ellos no les hacen nada, ¿verdad? Pero Dios hará justicia en contra de ellos. Todos serán tratados de la misma forma. Porque todo incrédulo al rechazar a nuestro Señor Jesucristo van a ser juzgados. Ellos amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Rechazaron la luz. Y ellos van a ser incapaces de eludir la ira de Dios y del Cordero. Por más que se escondan, por más búnker que tengan, por más recursos que posean, por más habilidades que tengan, por más técnicas de escape que tengan, por más poder, no se van a poder escapar ni de esconder de la ira de Dios. Veamos lo que dice el Salmo 121. Dice, la gente no va a poder decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ellos, los impíos, van a pedir, ¿verdad?, los montes, que los aplaste, van a preferir morir, ¿verdad?, antes que enfrentarse a la ira del Cordero. Contrario a los creyentes, ¿verdad?, que podemos decir, alzaré mis ojos a los montes, y aunque en los montes no hay salida, ¿verdad?, pero no quiero un monte, sino decir, Señor, yo te quiero a ti.
tú me puedes librar. ¿Por qué? Porque el socorro viene ¿de quién? De Jehová. Veamos a Oseas lo que él dice de la destrucción de Israel y de Samaria. Oseas 10:8. Dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre los altares espinos y cardos. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Entonces aquí vemos que esto ya sucedió, ¿verdad? Gente que ha clamado, ¿verdad? Que prefieren que los montes caigan, prefieren morir antes de enfrentarse a la ira de Dios. Ahora, ¿cómo debemos entender la ira de Dios y del Cordero? Debemos entenderla como un acto de coraje, de enojo o de ira como nosotros la entendemos, ¿verdad? Como seres humanos. ¿Cómo deberíamos enseñarle a nuestros hijos qué es la ira de Dios? Ahora, si recuerdan en los capítulos que hemos visto, capítulos 4 y 5, veíamos que cuál es el atributo más destacado de Dios. ¿Cuál es el atributo más destacado de Dios? ¿Recuerdan? La santidad, ¿verdad? La santidad. Él es santo, 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 3 veces santo. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 7:11? Que Dios es juez justo y que Él está irado contra los impíos todos los días. Y una de las formas en donde el Señor manifiesta su santidad es precisamente en su enojo y en esa ira en contra del pecado. ¿Y por qué? Porque Él es santo. ¿Sí? Por eso es que esta gente, ¿verdad?, que está bajo el altar está demandando justicia. ¿Por qué? Porque saben que Dios aborrece el pecado, porque Él es santo y Él es justo. ¿Sí? El Señor está irado contra el impío todos los días. Pero aún así el Señor ha mantenido esa paciencia para con nosotros. Y tal como lo describe Romanos capítulo 9, que su ira no es más que su aborrecimiento eterno a toda injusticia, a todo acto malicioso, a toda impiedad que nosotros hemos cometido. Entonces, es su santidad puesta en acción contra el pecado. Es por eso su ira del Señor. Él está irado porque somos pecadores. En el Salmo 89:35, Él jura por su santidad que debemos ser santos, pero Él también jura por su ira. Salmo 95:11. Dice, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y Él jura por su ira, ¿por qué? Porque es una manifestación de su santidad, la cual la está poniendo al mismo nivel, su santidad con la ira, ¿sí? Las dos se relacionan íntimamente, no se pueden separar, si no, no sería santo, santo, santo como lo conocemos. Y si no fuese así, el Salmo 1:5 no diría que los malos no se levantarán en el día del juicio. Y ellos no se van a poder levantar, ¿por qué? Porque no tienen argumentos buenos delante del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, Él va a vengarse, ¿por qué? Porque Él es justo. Ahora, si yo te pregunto, hermano, ¿quisieras que hubiera justicia? Todos dijeran que sí, ¿verdad? A todos nos gusta la justicia. Y si le preguntaras a la gente también que si le gustaría que hubiera justicia, también dirían que sí. Pero, ¿quisiéramos que esa justicia fuera en contra de nosotros? Es la pregunta. Queremos que la justicia sea contra los demás, para los otros, pero no en contra de nosotros, ¿verdad? Ahora, si esta justicia fuera sobre ti, sobre tu vida, tú podrías decir y mantenerte en pie delante del Señor. Podrías decir delante del Señor,
¿estoy limpio? Yo pienso que ninguno, ¿verdad? Ninguno. William Gurnall dice lo siguiente: no hay nada tan suave como el mar, ni tan tranquilo, pero cuando es sacudido por la tempestad, nada puede bramar tan violentamente. Así no hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, pero no hay nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Sabemos que Dios es grande en misericordia y lento para la ira, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que su ira va a actuar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Cristo sangró en Getsemaní? ¿Por qué él sufrió hematohidrosis? Es un trastorno en donde algunas venitas se revientan. ¿A causa de qué? De la presión, del estrés físico, emocional, ¿verdad? Que uno experimenta, se rompen esas venitas, ¿verdad? Y como están cerca de esas glándulas sudoríparas, entonces empieza a sudar, ¿verdad? Gotas de sangre, ¿verdad? Eso fue lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque tenía esa presión, ¿verdad? Porque Él sabía que la copa de la ira del Señor que tú y yo debíamos de beber, Él la bebió. Él la padeció. Veamos lo que dice Mateo 26, 39. Dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La ira de Dios se manifiesta o en Cristo o en los impíos. Nosotros en los creyentes tenemos ese privilegio de que Cristo, Él satisfizo la ira de Dios. Y vemos en Isaías 53, 10 que dice que al Padre le gustó quebrantar a su Hijo. Imagínense. Que le satisfizo quebrantarlo, ¿por qué? Por ti y por mí. Y dice que Él quedó satisfecho. Mi hermano, si tú ahora no estás en Cristo, la ira de Dios va a ir sobre ti. Y como dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y termino con el Salmo 130, versículo 1 al 7. Aquí nos da una explicación sobre la doctrina de la gracia. Y así la palabra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Mi hermano, si Él mirara hoy tu vida, ¿podrías mantenerte de pie delante de Él? ¿Podrías decir: estoy delante del Señor porque estoy justificado? ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Podrás tú soportar la ira de Dios? ¿Por qué? Porque tú conoces tu pecado y Dios también conoce tu pecado. Ahora, esa ira no es porque tenemos un Dios malo, ¿verdad? O porque esté enojado. Es porque hemos pecado, hermanos. ¿Sí? Hemos pecado en contra de Él. Has quebrantado y hemos quebrantado sus mandamientos. Has sido mentiroso, hemos sido mentirosos. Has pensado cosas que no debías de pensar. ¿Sí? Has dicho cosas con tu boca que no debías de decir. ¿Sí? Has criticado, has juzgado. ¿Sí? ¿Qué han visto tus ojos? ¿Han adulterado con ellos? ¿Qué has escuchado con tus oídos que no debías escuchar? ¿Qué han tocado tus manos que no deberían de tocar? ¿Hasta dónde han ido tus pies que no deberían de ir? ¿Verdad? Hemos pecado, hermanos. Pero Dios es justo. Y Él debía condenarnos, es lo que merecemos. Pero Él condenó a su Hijo. El Hijo tomó la copa de la ira que merecíamos nosotros. Si vemos hasta acá, ¿verdad? Esto es desalentador, ¿verdad? Pero, ahí viene el pero.
Veamos lo que dice el versículo 4. Pero en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. En Cristo hay perdón. Así es que, hermano, no tema a los que matan el cuerpo, sino teme a aquel que tiene poder sobre tu alma. Dice el versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová, ¿qué hay en Jehová? Misericordia. ¿Sí? Él es grande en misericordia y lento para la ira. Y como vemos, hermanos, Él va a venir, ¿sí? Va a venir su ira. ¿Quién podrá detenerla? Excepto Cristo. Así es que Cristo debe ser delante de ti. Y si el Señor va delante de ti, entonces sí podrás ponerte en pie y decir, he sido justificado por la gracia de Dios. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 5:5 para terminar? No llores. El león de la tribu de Judá ha vencido por ti y por mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por advertirnos, Señor, lo que va a venir y lo que nos puede suceder, Padre, si no hacemos cambios en nuestra vida, Señor. Gracias porque has tenido misericordia. Gracias por amarnos, Señor, porque en ese amor tú estás manifestando precisamente, ¿verdad?, lo que va a suceder para que podamos corregir nuestra manera de vivir, para que podamos, Señor, tomar el rumbo para el correcto. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia. No nos has destruido, Padre, como lo merecemos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir agarrados de ti, Señor, como el pámpano a la vid, mi Dios. Gracias, Padre. Recibe honra y gloria, Padre, porque solamente tú eres digno de recibirla. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.